Muy buenas, sufridos ciudadanos. Bueno, ya ven de qué fin de semana de infarto venimos y la verdad es que intentar calificar de más tranquilo el lunes pues va a ser complicado, ¿verdad? Bueno, lo hemos visto todos, ese rescate, bueno, cada uno que lo llame como le dé la gana, cuando alguien te presta dinero a mitad de precio de mercado, quiere decir que te está rescatando. Exactamente igual que hubo rescate en la etapa socialista cuando el BCE tuvo que comprar nuestra deuda, por valor de más de 100.000 millones. Por cierto, lo digo para que vayamos viendo que las cifras se van repitiendo, es decir, en estos momentos estamos bajo ese rescate y lógicamente vamos a tener que cumplir una serie de requisitos. Pero bueno, estábamos procediendo de ese fin de semana, de infarto, ¿verdad? Parecía que lo teníamos todo asegurado y nos encontramos el lunes con que la prima de riesgo nos vuelve a dar un susto, se nos dispara hasta los 520 puntos, volvemos a estar por encima de los 500 y la bolsa vuelve a caer. Después de empezar subiendo, dice que no y vuelve a caer. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a escuchar al Tafag, uno de los portavoces de la Comisión Europea, porque se empieza a hablar de cosas que no estaban en el guión este fin de semana. Se empieza a hablar, por ejemplo, de que sí que va a haber troika, que sí que van a estar esas tres personas, los Men in Black, los hombres de negro famosos, que sí que se van a pasar por España. Escúchenle. Habrá visitas, por supuesto, de funcionarios de la Comisión Europea, junto con sus colegas del Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y quizás también del FMI. Bueno, y por si esto fuese poco, el otro punto de discusión, iba a haber condiciones, hombre, parecía obvio, ¿no? Nadie va a prestar 100.000 millones de euros así, venga, tomen, aquí los tienen y hagan con ellos lo que quieran. Bueno, Almunia se ha encargado de confirmar que sí que va a haber condiciones y lo que está insinuando es que van más allá que las condiciones al sistema financiero. ¿De qué se está hablando? Bueno, pues todo el mundo ha vuelto la mirada hacia esas condiciones que nos leyó hace 10 días la Comisión Europea. ¿De qué hablan? Bueno, pues hablan de pensiones, ¿vale? Hablan de prestaciones por desempleo y hablan de otra cosa, hablan de impuestos. Hablan de subida del IVA y hablan de subida de los impuestos especiales. ¿Qué se habla en las pensiones? Pues en las pensiones se está hablando no solamente de posibles mecanismos de recorte del cobro, sino de anticipar además los mecanismos por los cuales nos jubilaríamos a los 67 años. Bueno, hablaremos de todo ello, de un aviso de corralito en Grecia a partir de este fin de semana, sí, literal, y hablaremos de una bailarina en la CAM, bailarina en la Comisión de Control, que asegura que es que a ella nadie la dijo que hubiese crisis. Volvemos en nada y empezamos. Bueno, pues lo que les comentaba, muy buenas noches, que hoy en teoría parecía que íbamos a tener un lunes tranquilo, pues nada, se ha quedado en la intención. Venimos de ese rescate el fin de semana, rescate bancario, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la prima, nada más estrenarnos, se nos ha ido a 520, la prima de riesgo. Bueno, se nos ha disparado, la bolsa que empezaba con ganas se ha dado la vuelta y ha caído. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que se vean informaciones nuevas. Luego lo van a ver, uno de los portavoces de la Comisión Europea hablaba de que sí que va a haber aquí eso que llaman la troika, que va a venir gente. Dice, no, no son hombres de negro, vienen de claro y además dan la cara. Bueno, yo no sé cómo vienen y cómo dan la cara, lo cierto es que vamos a tener por aquí paseando a gente del BCE, a gente del FMI y a gente de la Comisión Europea. Hay una frase que la ha aprovechado Almunia, que ya saben que siempre está para echarnos un cabo, ¿verdad?, en este tipo de situaciones, como siempre ha hecho él. Bueno, pues Almunia se ha cogido una parte del informe donde aparece que en paralelo se van a vigilar los avances que haga el país en materia de control del déficit. Y ha dejado él claro que eso significa, o ha insinuado, que sí que va a haber determinadas condiciones para el país. Y automáticamente ha salido todo el pliego de todo lo que aparecía en aquel informe de hace 10 días de Bruselas. Las pensiones, subida del IVA, prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablaremos de todo ello y hablaremos de cómo siguen pasando los responsables de lo que nos ha pasado con este boquete en las cajas de ahorros. Lo de ella es espectacular. Una de las miembros de la Comisión de Control de la CAM era una bailarina. Lo dejan ahí la explicación, ¿vale? Porque ha pasado ya también un turronero y ha pasado una cajera de un supermercado. Bueno, eran miembros de la Comisión de Control. La bailarina ha explicado que ella no tiene ninguna responsabilidad, literal, porque nadie le dijo que hubiese una crisis. O sea, a este nivel hemos llegado y con eso se supone que pretenden eximirse de responsabilidad penal. Bueno, espectacular. Déjenme que les presente a los tertulianos y empezamos. Profesor Barea, muy buenas noches. Buenas noches. María Antonia Trujillo, muy buenas noches. Buenas noches. Óscar Iglesias, muy buenas. Buenas noches. No sonrías, que a vosotros también os rescataron. O sea, que no sonrías demasiado, que te veo ya con el colmillo. Nosotros ganamos la Eurocopa. Sí, yo creo, España ganó la Eurocopa. La verdad que ese fue el gran éxito de Zapatero. Porque madre mía. Bueno, Luis del Pino, muy buenas. ¿Cuál es que les ha metido Rajoy? Mamen Gurruchaga, muy buenas. Paco
Granados, muy buenas. Buenas noches. Y déjeme que presente como invitados a Juan Manuel Sánchez Gordillo, muy buenas. Hola. Te tendremos que preguntar por determinado viaje que hiciste a Venezuela, que ha despertado por ahí alguna crítica porque volabas muy cómodo. Hay gente para todo. Bueno, luego te preguntaremos por ello. Y Asís Timmermans, profesor en la Rey Juan Carlos, profesor de Economía. Muy buenas noches, Asís. Buenas noches. Lorenzo Ramírez, adelante. Pues muy buenas noches, recordarles como siempre nuestra dirección en las redes sociales, Mirada del Mundo, en Twitter y en Facebook, y pueden participar en el programa, escriben Mundo, dejan un espacio en su teléfono, ponen lo que quieran y lo mandan al 27717. ¿Qué tal están ustedes? Estamos rescatados desde el sábado, videoconferencia, Luis de Guindos apretando a la Unión Europea o la Unión Europea apretando a de Guindos. Hoy, para el que no haya leído el diario El Mundo, hemos conocido el contenido de un mensaje de teléfono que le mandó Rajoy a de Guindos. Aguanta, España no es Uganda, y parece que después de esto de Guindos amenazó a la eurozona. Les dijo básicamente, mira, tenéis dos opciones, o nos rescatáis a la banca y nos dais 100.000 millones, o nos dais 700.000 y rescatáis el país entero, y luego va Italia. Parece que funcionó, todo eso lo cuenta hoy Casimiro García Abadillo en El Mundo, lo tenían en el diario de hoy, y hemos tenido hoy una noticia, y es que nada más levantarnos, pues en Televisión Española hemos tenido a nuestro amigo, digo amigo porque ya es conocido, portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafaj, hablando de eso, de esa troika, hablando de esos hombres de negro, y pues diciendo claramente que sí que hay alguna especie de intervención. Los llamados hombres de negro son ciudadanos europeos que lo que quieren es apoyar a la economía de Europa y que Europa salga de esta recesión. Este es el objetivo de los llamados hombres de negro que están del lado de España. Habrá visitas, por supuesto, de funcionarios de la Comisión Europea junto con sus colegas del Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y quizás también del FMI. Bueno, pues esto era lo que nos decía la Comisión Europea y desde Alemania Sobel nos lo aclaraba un poquito más. Habrá una troika. Se encargará de controlar con precisión que el programa se cumple. Hemos aconsejado a España, debéis proporcionar dinero a los bancos, lo quieran o no. España se encuentra en el camino correcto. Bueno, pues Paco, te lo pregunto directamente. ¿Hasta qué nivel de control va a ejercer Bruselas sobre nosotros? ¿Hasta qué nivel de rescate hemos llegado? ¿Hasta qué nivel de control de nuestra actividad económica? ¿Dónde van a acabar las condiciones? Yo creo que, primero, por mucho que os empeñe la gente en hablar de rescate, esto no es un rescate. Primer punto en el que estoy absolutamente en desacuerdo. El ministro lo explicó el sábado, yo creo que con toda claridad. El acuerdo al que se ha llegado es única y exclusivamente una línea de crédito para los bancos, y las condiciones se ponen solo a los bancos y solamente a aquellos bancos que van a recibir esa financiación. Parece lógico que aquellos que prestan pues controlen qué se hace con su dinero y en Pero consecuencia Paco, sí. No hay ningunos hombres de negro. Este señor que ha salido ahí, el ministro alemán, yo creo que lo ha dejado también bien claro. Aquí no hay ningunos hombres de negro que vengan a ver si desde el punto de vista macroeconómico se cumplan no sé qué condiciones en función de los 100.000 euros que se han puesto a disposición, sino que evidentemente el Banco Central Europeo, la Comisión, tiene que velar porque los bancos cumplan las condiciones que se les pongan de, en fin, Pero Paco, de reestructuración. El primero que incluye tres nombres y dice ya sea rescate, ya sea ayuda, ya sea asistencia, es el propio portavoz de la Comisión Europea. Pero sobre todo que a mí, de verdad, yo lo digo muy en serio, la discusión esta, yo me harté de discutir con el Partido Socialista si aquello era crisis o no era crisis, si era recesión o no era recesión, si era depresión o no era depresión. Y yo creo que todos los españoles saben perfectamente qué es cuando un país tiene que pedir ayuda a la UE y se la conceden a mitad de precio de mercado. No, perdona, o sea, bueno, pero no es un rescate. Bien, no es un rescate porque, para empezar, la palabra ya nos lleva a la situación de Irlanda, de Grecia o de Portugal. Y desde luego la situación de España no es esa. Bueno, a estos países se le han puesto una serie de condiciones. Más dinero. Bien, pero que a estos países se le han puesto una serie de condiciones que no nos la han puesto. Dinero, pero mucho menos del claro, PIB. Entonces yo creo que hablar de rescate en este caso es, en fin, querer sacar las cosas de quicio. Creo que es una gran operación. Acabo muy rápido. Creo que es un gran acuerdo al que se ha llegado. Obtener hasta 100.000 millones de euros de financiación al 3% a 30 años creo que es una gran operación, que va a sanear mucho ese 30% de la parte de la banca que tiene problemas, y yo creo que es una gran noticia para el país. Y luego podemos entrar, en fin, a estos que critican esta operación, que han sido precisamente
los que nos han llevado a la situación en la que estamos. Y claro, que ahora salgan diciendo que esto es muy mala noticia para España, pues hombre, llama un poquito la atención. A ver, me preocupa mucho más el impacto que esto va a tener en los españoles que la discusión terminológica que ni nos llevó en el pasado a ningún sitio ni nos va a llevar ahora. Lo único, mamen, cuando tú tienes que pedir un dinero fuera es porque no te lo prestan en condiciones de mercado. Y eso normalmente se llama rescate. Si España ha tenido que pedir el dinero fuera es porque no encontraba quien se lo prestase en los mecanismos libres de mercado. Eso es obvio. Eso es obvio. Y cuando te lo conceden a mitad es porque has negociado, y ya te doy la razón, Paco, se ha negociado bien. Se nos va a prestar a mitad. Por lo tanto, si se nos presta fuera del precio normal, es que alguien nos ha ayudado. Yo creo que hay una diferencia enorme con respecto a los rescates de Irlanda, Grecia, Portugal. Pues si nadie está diciendo que sean iguales. Bueno, yo te digo, ni el de Grecia es igual que el de Irlanda. Yo te digo por qué te estaba diciendo que no tiene nada que ver, porque nosotros supone un 3% del PIB, me parece, y en el caso de Grecia, Irlanda, Portugal era un tanto por ciento elevadísimo del PIB. Eso por un lado. Por otro lado, a nosotros solo nos afecta al sector financiero, llámale como quieras, no voy a discutir terminológicamente, y no nos afecta al resto. ¿Por qué? Porque el gobierno había hecho los ajustes. El sector financiero, cajas. El último responsable de las cajas, ¿quién era? El sector público. Ya, pero vale, pero, no, es que a ver, pero no le digamos a la gente porque parece que ha caído una entidad de comercialización de mermeladas en Cuenca. Lo que yo te digo es que afecta es dinero del sector financiero, gestionado por los políticos, por cierto. Luego parece que yo tengo una fijación con los políticos, pero no. Y es verdad, porque el problema es si las cajas hubieran estado gestionadas por gestores de verdad, pues no tendríamos el problema que teníamos. No, las cajas han estado gestionadas por gestores de verdad que no eran tan buenos gestores como en la teoría queréis hacer ver el resto. Pero incluyes ahí, por ejemplo, a la bailarina de la Comisión de Control de la Cámara. La bailarina y otros mucho más. Lo que estamos hablando es... pero la bailarina que se creyó lo de Zapatero, ha dicho que no sabía que había crisis porque creyó a Zapatero, tampoco... No es una cuestión terminológica. A España la han rescatado y es una mala noticia para España y para los españoles. Porque el interés del rescate va al presupuesto. Oscar, que acabo. Sí. Y entonces lo que yo creo es que al principio se negoció mal. O sea, yo creo que en los primeros meses, cuando venía de Guindos corriendo de Europa, decía, mandaba una nota de prensa, 10.000 millones en educación y en sanidad, porque lo habían hecho en Europa, tienes que pegar este recorte, y si no. Y el otro venía, y un momento en el que ya, oye, venga, a ver, vamos a pararnos un momentito y aquí vamos a negociar con culo de hierro. Y era lo que el otro día Mariano Rajoy, no fiándose de que de Guindos no levantara el trasero de la silla, le decía lo que hoy cuenta Casimiro, aguanta, que estos no les queda otro remedio que tragar, porque si no se va al carajo el montaje. Hombre, yo con el devaneo que se ha pegado Luis de Guindos, dando vueltas por toda Europa, no creo de verdad que haga falta que nadie le estuviese achuchando para que pelease por España, ¿eh? Pues pero yo bueno, creo que sí. Pero bueno, dejadme que le pregunte para que pelee por España, y otra cosa es para saber que no hay que levantarse en una negociación. Que son dos cosas distintas, ¿eh? Ya, bueno, no todo el mundo es buen negociador, ¿eh? Lo mismo que no luego, todo el mundo sabe jugar. Lo mismo que luego cuando hay que dar explicaciones, quien tiene que dar las explicaciones en un país cuando ha sido rescatado es el presidente del gobierno y no un ministro de Economía. Pero bueno, Carlos, no todo el mundo sabe jugar mus. Dejadme que le pregunte al profesor Barea, bueno, no sé cómo calificarlo, ¿cómo lo llamamos, profesor, a esto? ¿Lo llamamos rescate? ¿Lo llamamos ayuda? No es rescate. ¿Plan de asistencia? No lo sé. ¿Un plan de ayuda? Plan de ayuda, venga, vamos a dejarlo en plan de ayuda. Este plan de ayuda, ¿qué condiciones va a suponer para España? Vamos a ver los españoles, aparte de condiciones para las cajas, vamos a ver condiciones en la economía del estilo de la subida del IVA, condiciones del estilo de la aceleración en los plazos de alargamiento de la vida laboral. Parece, por la información que se ha hecho pública, que no hay ninguna condición que afecte con carácter general a la economía. Las condiciones son para aquellos que van a recibir única y exclusivamente los préstamos, por lo menos lo que yo he leído en la prensa general. A lo mejor todavía los especialistas no han entrado en el tema, pero parece ser que no hay un condicionante con carácter general, que España esos préstamos tienen que dedicarlos sí a la finalidad que es rescatar la situación que hay, resolver la situación financiera de cajas de ahorro y de bancos. Y con esta cantidad, con los 100.000 millones máximos, tenemos para salir de esta situación, se garantiza, lo digo por la situación que se ha vivido hoy en los mercados. Parece que inclusive hay quien opina que es excesiva la cantidad, que el déficit o la necesidad de financiación de las entidades financieras pues puede estar entre 70.000 millones, 80.000, o sea que o 60.000. No han publicado de dónde sacan esas cifras, pero parece ser que con los 100.000 millones
se han curado en salud, se han curado en salud. Pues esperemos que sea cierto y que no tengamos más sustos de este estilo. Luis, adelante. Pues 3 cosas muy breves. ¿Es un rescate o no es un rescate? Toda la prensa internacional lo llama rescate. ¿Que el gobierno español lo quiere llamar de otra manera? Pues estupendo, lo llamamos X. El X que nos han hecho, ¿es una buena noticia o no es una buena noticia? Vamos a ver, si una familia no tiene para dar de comer a sus hijos al llegar el día 18 del mes y consigue que un banco le preste dinero para poder acabar el mes y comer, pues hombre, es una buena noticia, vas a poder comer hasta final de mes, pero estás más endeudado. Entonces, en ese sentido, es bueno en el sentido de que nos da un respiro, es malo en el sentido de que cada uno de nosotros vamos a deber 2.000 euros más que hace 3 días si al final se consumen los 100.000 millones de euros. Es decir, somos más pobres porque debemos más dinero. Y lo que desde luego me parece completamente demencial es la manera en que se está comunicando esto por parte del gobierno del Partido Popular. No se puede vender como una victoria lo que es el reconocimiento implícito de una derrota. Estamos en la quiebra, por favor, ayúdennos, nos ayudan y decimos, ¡qué victoria! No, ¿cómo qué victoria? La situación es gravísima, estamos en la quiebra. Y o aprovechamos el respiro que nos dan estos 100.000 millones para hacer reformas a fondo en la estructura del Estado y volver las cuentas al equilibrio, o si no, este rescate será solo el primero de otros rescates posteriores y entonces pero ya sí que nuestra... Muy brevemente, Luis, la mala noticia será que no se llega a final de mes o la mala noticia será que hay determinadas entidades que están quebradas. La mala noticia no puede ser la solución a un problema que estaba creado, es decir, el agujero estaba ahí, la situación era la que era y lo que no puede ser... La mala noticia es que la situación de la banca es mala, no que se le ha buscado esta solución. O sea, pero que no es una solución, es un parche temporal. No, perdona, es una solución, porque si yo lo que tengo en un momento determinado es un déficit de tesorería o de provisiones y me están facilitando una financiación a 30 años que me permite que del propio negocio se pueda generar suficiente para devolver ese dinero, yo creo que eso es una buena noticia. La mala noticia era la anterior, que es... Mire usted, el 30% de la banca española tiene enormes dificultades. Bien, esa es la mala noticia, no la línea de crédito que se ha obtenido, creo yo. Escuchemos a Almunia, porque Almunia insinúa otro tipo de condicionantes a raíz precisamente de que nos concedan esta ayuda, rescate, etcétera. Todo préstamo lleva aparejadas unas obligaciones o unos compromisos por parte de quien recibe el préstamo, no solo la obligación de devolver el préstamo en los plazos que se establezcan, sino también algún otro tipo de condiciones. Quien da dinero nunca lo da gratis, quiere saber qué se hace con su dinero. Otra cosa es cómo actúan. Yo espero que actúen bien, que actúen de forma honesta, que no se crean que vienen a un país bananero. Bueno, pues eso, sobre las condiciones, a ver qué condiciones nos van a caer. Juanma y Asís. Yo pienso que no estamos delante de un rescate, estamos delante de un secuestro. Y un secuestro es siempre una malísima noticia. Y lo terrible es que el gobierno tiene el síndrome de Estocolmo, que le da las gracias a los secuestradores. Y nos han secuestrado. Hemos perdido nuestra soberanía, nuestra capacidad de decidir. Y eso en un gobierno que además es de derecha, que siempre defiende mucho a la patria, ¿dónde queda nuestra capacidad de decidir las políticas en los próximos años? ¿Va a tener consecuencias? Evidentemente sí. ¿Va a subir el IVA? Seguro que sí. ¿Van a poner la jubilación a los 60 años? Seguro que sí. ¿Va a tener consecuencias? Claro que sí. ¿Nos van a vigilar? Claro que sí. Porque quien pide el dinero es el Estado. Y, aunque se lo dan a los bancos, si los bancos no pagan, yo dudo de que paguen. Por supuesto, quien tiene que dar la cara es el Estado. Por tanto, va a haber condiciones sobre nuestra política en el futuro. No vamos a ser soberanos. Nuestro gobierno, desgraciadamente, va a estar de marioneta dócil de lo que digan los mercados. Yo, Juanma, sí quería decir una cosa que puede que estemos secuestrados, pero desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, a la hora de decidir quién nos secuestra, porque ya estamos secuestrados por un Estado que gasta el 45% de lo que nosotros producimos. Es decir, el Estado neoliberal es un Estado en el que se debe el 90% del PIB, en que todo está regulado, en que la propia emisión de dinero es un monopolio público. Entonces, a mí no me importa casi... Si puedo elegir quién me secuestre, casi prefiero que me secuestre Merkel a que me secuestren otros. Pero solo quiero decir una cosa, es que en el propio acuerdo, el profesor Barea ha comentado antes, y en el propio comunicado del Eurogrupo se hace una referencia clara a que el progreso en estas áreas, y se refieren a las áreas de las reformas estructurales y el déficit excesivo, en estas áreas será revisado estrecha y regularmente en paralelo con la supervisión
financiera. Es obvio que una de las consecuencias de esta solicitud es que la deuda pública española puede aumentar hasta 10 puntos del PIB. Es decir, lo que yo decía esta mañana, la bolsa sube porque hay más dinero, pero la prima de riesgo también sube porque hay más deuda. Entonces, yo solo quiero decir que en la prensa internacional esta mañana la sorpresa sí ha sido que el presidente del gobierno o que los políticos españoles, bueno, vendieran como una victoria lo que es un parche que nos da tiempo, pero que debe ir acompañado, desde luego, de reformas estructurales. Antonia. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Carlos cuando decía que, en fin, que teníamos que evitar estos debates dialécticos sobre la denominación que se le tiene que dar, y yo creo que sí, que lo que le tenemos que decir a los españoles es que nos ha tocado la lotería, que han pasado los Reyes Magos y nos han tocado 100.000 millones de euros, es decir, 17 billones de las antiguas pesetas, que haciendo una simple operación, aunque mi calculadora se resistía, tocamos a 2.000 euros por español. Pero 2.000 euros que tenemos que poner, no que los Reyes Magos nos van a dar. Yo creo que lo que está pasando en este país es una cosa irracional, es una cosa increíble y además está pues un poco acompañada de esas meteduras de pata de Uganda, que hasta Uganda ha tenido que salir diciendo que su situación es mejor que la española, o han tenido que salir de la Unión Europea a decir que esos hombres de negro, pero no sé, es como si estuviéramos hablando aquí del cobrador del FRAC, que estamos hablando de funcionarios europeos que están haciendo una labor de control, de seguimiento, como de acuerdo con la situación que está pasando en nuestro país. Y aquí el problema, yo creo que el país no tenía otra alternativa, porque nuestra economía es el sistema financiero, quedaban pocas alternativas, probablemente esto se tenía que haber hecho mucho antes, pero también se podía haber hecho dentro de los 5 meses, en el primer mes y no en el 5.º mes, pero hay muchas incógnitas abiertas. Y lo más preocupante es que la garantía de este préstamo o de esta ayuda o de este rescate la pone para las entidades privadas el Estado español. La responsabilidad y la garantía es del Estado español, es decir, de todos y cada uno de los españoles, que tenemos que poner 2.000 euros para pagarle a las entidades financieras el problema que se ha consentido desde el punto de vista legal, por no mencionar más a los políticos, que es lo que han permitido la legislación vigente, desde los órganos reguladores a los distintos gobiernos que ha habido en nuestro país, porque esto no viene de hace 3 días, ni 3 años, ni 7 años. Esto es muy antiguo, esto lleva mucho tiempo en nuestro país. Y el problema es que modificamos la Constitución española también para garantizar con carácter prioritario el pago del capital y de los intereses de la deuda. Es decir, que si en nuestro país hay que desarrollar una política pública en cualquier momento, no la vamos a poder desarrollar, porque en la Constitución española, por acuerdo de las 2 principales fuerzas políticas y la oposición del resto, incluimos una reforma en la Constitución española para darle carácter prioritario al pago del capital y de los intereses de la deuda. Vale, Antonia, por tanto, prioritario pagar antes de desarrollar políticas públicas. Lo que tú llamas política pública, los funcionarios del abuelo llaman derroche. Ah, bueno, claro, pero si quieres, de esto hemos hablado, oye, de esto hemos hablado muchas veces, pero la sanidad tiene que ser gratuita y universal, la gente tiene que recibir una educación de calidad. Bueno, le llaman derroche a que te aparezca una bailarina en una comisión de control de una caja de ahorros. Yo estoy de acuerdo con eso, que no tiene que ser así. O sea, vamos pero a ver, bueno, lo que ha destacado... hablo de cosas serias, no hablo de frivolidades ni de despilfarro. Esto no es una frivolidad, esto por desgracia es serio y nos ha costado un dineral a todos los españoles. Pero yo no estoy hablando de esas políticas públicas. En el Financial Times hoy, solo una frase, en el Financial Times hoy, la traduzco directamente del inglés porque nuestros oyentes, por si alguno no lo habla, teniendo políticos en posiciones directivas de las cajas, tener políticos en las posiciones directivas de las cajas ha sido el verdadero cáncer del sistema bancario español. Financial Times hoy, muy infantiles son los Financial Times. Quiero decir que no puedes, déjeme terminar, no puedes estar diciendo, no puedes estar frivolizando con la deuda pública cuando lo que has hecho es arruinar el llamado estado de bienestar en los próximos 30 años. Aquí estamos varios políticos que no somos parte de ningún consejo de administración de ninguna caja, que yo sepa. Profesor, dejadme que le pregunte al profesor, porque había otra indicación en ese informe del FMI y decía, y las comunidades autónomas han interferido con criterios políticos en el proceso de fusión de las antiguas cajas de ahorros. O sea, cuidado, porque las instancias internacionales tienen muy clarito qué es lo que ha pasado aquí, profesor. Y que el sector de comunidades autónomas, que es muy importante en España, los recursos que maneja, todos los años están gastando más que los ingresos que obtienen y que las transferencias que le está dando el Estado. Es un foco de déficit dentro del Estado español. Por consiguiente,
es muy preocupante, y así lo ha dicho la Comisión Europea, el que no se vigile de una manera especial la actividad económica de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque el Estado lo deja ahí, dice, no, como ellos son autónomos, pues que hagan lo que quieran, pero la actividad de las comunidades autónomas, su comportamiento está influyendo en el comportamiento general de la economía española, y si se está produciendo un déficit que nos han llamado la atención porque sobrepasa el que en 1,5 puntos el año pasado, el margen que nos había concedido para ir amortizando el déficit, que teníamos un superávit, yo lo recuerdo porque estaba allí, cuando me marché del ministerio, dije un déficit del 2% del PIB, y en 2 años se metieron en el 11,3% del PIB. Déjame que escuchemos, porque quien ha sacado pecho, atención, ahora te doy la palabra a Óscar, ha sido Rubalcaba. O sea, porque Rubalcaba ve que todas las condiciones que nos van a venir ahora no tienen nada que ver con ellos. No. Es todo nuevo, es todo nuevo. Estos 6 meses no son un éxito, y este no es el final de una historia de éxito, es un rescate, y así hay que verlo, y conviene no olvidarlo. Debemos leer la letra pequeña, porque llegan inquietantes rumores desde Bruselas, y ya he visto en varios teletipos gente que habla del IVA, de las pensiones, de la sanidad, de la educación, del desempleo. Cuidado, cuidado. No, es que ahora Óscar y Mamen. Es que estamos en el discurso este de deteriorar la democracia echando la culpa de todo a los políticos, y yo me resisto a eso. Y él citaba, el profesor de la universidad, un artículo del Financial Times. Voy a citar ahora mismo aquí un informe del Fondo Monetario Internacional, desempeño del Fondo Monetario Internacional en el periodo previo a la crisis. Y fíjate lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Muchos economistas de los departamentos regionales sentían que había fuertes desincentivos para decir la verdad a los poderosos. La franqueza y la claridad eran síntomas que no querían los miembros de los equipos para evitar conflictos con las autoridades nacionales. Aquí los culpables de esta situación han sido fundamentalmente los poderosos y las leyes económicas que hay en Europa y a nivel internacional. Deja un momento, te estoy enseñando un informe firmado por el propio Fondo Monetario Internacional donde dice que no hizo su trabajo de supervisión como tenía que haber hecho. Y en el caso del rescate de España... En el caso de tu argumentación, que ¿quiénes son los poderosos? Estoy diciendo que el Fondo Monetario Internacional y los poderes económicos internacionales, los fondos de inversiones, el Fondo Monetario Internacional... El Fondo Monetario Internacional, aquí tienes el Fondo Monetario Internacional lo dice en el informe del 10 de enero. Así que olvídate de los políticos, porque en democracia hacen falta políticos. En democracia, si no quieres la democracia, dilo. ¿Se puede responder a la alusión directa? Ahora voy a lo de Rajoy. Los responsables son los que han gestionado... No. Los responsables son los que han gestionado... Lo que no se puede vender aquí es que los políticos son unos negados y los supuestos expertos económicos y los gestores económicos son los que se aciertan. Porque el Fondo Monetario Internacional, en este informe que hace él, demuestra que ellos mismos no cumplieron con su labor de supervisión. Y en lo del rescate de España, yo echo de menos que el presidente del gobierno vaya a explicar al Congreso el rescate que ha sufrido España, porque sí tiene consecuencias. Va a tener consecuencias con la subida del IVA, va a tener consecuencias en más recortes, sanidad, en educación, va a tener consecuencias en la edad de jubilación, porque aquí se está hablando de 100.000 millones, pero los tiene que avalar el Estado, y los intereses los tiene que pagar el Estado, y los intereses este año, si se va utilizando ese dinero, van a ser de entre 3.000 millones de euros, que habrá que sacar de los presupuestos generales del Estado, y que habrá que sacar de algún lugar, y el Partido Popular, cuando tiene que sacar el dinero, lo saca siempre de cortes, en sanidad y en educación. Tenemos que ir un momento a publicidad, os doy la palabra así sin mame, pero dejadme que diga una cosa, porque a mí esas acusaciones de que todos los que no creamos en que vosotros sois una especie de divinidad traída a la tierra, déjame hablar, por favor, Óscar, de que sois o vosotros o la tiranía, yo no lo acepto. O sea, quienes somos demócratas, de verdad consideramos que puede haber otra política que la vuestra. Y que puede haber otra democracia que la de una gente que acababa metiendo a una bailarina en una comisión de control de una caja de ahorros. Y que puede haber otra democracia que la de quien acaba poniendo a una persona que envía a su vicepresidente a una constructora para que vuelva después de haber sido consejero delegado, reservándole el cargo y después aparece la entidad quebrada. ¿Y eso qué tiene que ver con los políticos? Pues que cuando tú me dices... Cuando tú me dices que es o nosotros o la tiranía, te estás arrogando una especie de presencia divina de la democracia. Estoy diciendo que no hay democracia sin políticos, que es lo que muchos están...
No, sin políticos, que son los, no sois la política. sin políticos, que son los representantes de los ciudadanos. No hay democracia sin políticos. Malos políticos, por supuesto que habrá, pero no hay democracia sin políticos. Nos vamos un momento a publicidad y volvemos enseguida. Cada uno que defienda lo que quiera. Bueno, pues fíjense, ahora devuelvo la palabra con esta discusión que teníamos sobre los políticos y demás, pero fíjense si la Comisión Europea lo tiene claro, porque lo tiene muy claro qué es lo que ha pasado aquí, de dónde vienen los problemas y qué es lo que tenemos que hacer. Lorenzo Ramírez, adelante. Bueno, de hecho, Carlos, yo creo que hoy a lo mejor le ha salido un poco el tiro por la culata a la Comisión Europea, porque su comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha comparecido para decir que esta ayuda, este plan de ayuda, este plan de asistencia, esta línea de crédito, este rescate, pues su intención era dar una señal muy clara a los mercados, es decir, de respaldo de las entidades financieras españolas. Y no esperaba nadie, por lo menos la mayoría de las personas, de los analistas, que subiera tanto la prima de riesgo en el día de hoy. De hecho, pues aunque ha empezado bajando, ha acabado en 520 puntos. Esto significa que se encarece la financiación para España. España, como tiene que acudir a los mercados a financiarse, pues precisamente por este aumento de la prima es por lo que hemos tenido que pedir ayuda. Al final todos nos vamos a convertir en expertos de economía, no se preocupen, si Krugman tiene un Nobel, puede cualquiera. La zona euro está trabajando en un plan de contingencia, lo comentaba antes Carlos, un corralito por si Grecia saliera del euro el próximo fin de semana. Esto es aún más incertidumbre. Y hoy Rehn hablaba del rescate financiero como medida preventiva. Es una señal clara a los mercados y al público de que la eurozona está decidida a emprender acciones decisivas para calmar las turbulencias del mercado y contener el contagio. Hemos querido asegurarnos de que existía cierto margen adicional de seguridad. El nivel de la deuda pública de España es más baja que en otros muchos países de la eurozona y al mismo tiempo España está tomando acciones decisivas para asegurar la sostenibilidad de sus finanzas públicas, incluida la reducción del gasto excesivo de las comunidades autónomas, que ha sido un problema importante en España. ¿Qué ha sido? Ojalá fuese en pasado. Mamen. Mira, yo, Óscar, quería decirte que la democracia, no sé si con políticos o sin políticos, pero desde luego con tanto político no es democracia, es partitocracia y nos cuesta una pasta gansa. O sea, que reduzcamos el tamañito, que en Alemania lo tienen muy reducido y les funciona mucho mejor. En cuanto a los políticos, el Banco de España ha tenido un político durante 6 años que ha sido el cáncer del Banco de España. Los interventores le advertían, y hay papeles y documentos de los interventores advirtiéndole de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar, y el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no me interrumpas, Óscar, que yo te he oído con educación, metía en el cajón los papelitos de los interventores del Banco de España, que eran técnicos, el que entorpecía todo eran los políticos. En mayo de 2010, es decir, estaba el gobierno socialista en el poder, Merkel y Obama le dijeron al señor Zapatero, o haces tal, o te intervenimos. Entonces Zapatero hizo tal y anunció elecciones. Y bueno, gracias a eso no nos intervinieron. Y el 12 de mayo de 2010 salió desde la tribuna a decir que se bajaban los sueldos, que se bajaban las pensiones, que se alargaba la vida laboral. ¿El problema cuál es? Que han intervenido a España con un gobierno del PP y creo con uno del PSOE, porque eso parece el problema. Hay que seguir despistando. En otro rescate a la economía española, en la que nos compró el BCE más de 100.000 millones de euros. Lo que hay aquí, claro, que el problema es de rescate a rescate y pagamos los ciudadanos. Hasta el propio Rubalcaba hoy ha dicho, hasta el propio Rubalcaba hoy ha dicho que el asunto es verdad que en 6 meses no se puede haber generado la de Dios es Cristo, que es la que tenemos montada, pero que ahora no es momento de buscar culpables. En 5 meses sí han hecho la de Dios en Cristo, como dices tú. Sí, yo te dejo. He leído a Rubalcaba. Claro. Entonces ha dicho pero que no es el momento de buscar responsables ni culpables, que ahora es el momento de arrimar el hombro y de que bueno, que no, más vale que no, pero al mismo tiempo dice una comisión de investigación. La comisión de investigación no. A mí que Rajoy vaya a explicarlo al Congreso, estupendo. Pero aquí la justicia, que desfilen delante de los jueces todos los que han estado ahí, el que la ha hecho que la pague. Y comisión de investigación. Y comisión de investigación, porque en 5 meses han hecho 2 reformas bancarias que lo que han hecho, lejos de dar certidumbres a los mercados, han dado incertidumbres a los mercados. Rajoy ha hecho 2 reformas del sistema financiero que han hecho pensar a los... Rajoy ha hecho 2 reformas del sistema financiero que nos han llevado a la intervención. Comisión de investigación y justicia. Comisión de investigación. ¿Por qué tienes tanto miedo a que haya una comisión de investigación? Uno viene a este programa intentando contar a los ciudadanos la realidad. Y yo cuando digo que rescate es porque creo sinceramente que es la realidad. Pero es que el ataque del Partido Socialista de intentar justificar que esto se ha producido en 5 minutos y medio, te lo digo literalmente, es tan ridículo, que llevan a cualquier persona a intentar decir, mira, pues ahora ni rescate. Ni rescate, de verdad. Ha sido publicado. Ha habido 2 reformas
Ha habido 2 reformas financieras que la primera iba a ser la última, iba a dar serenidad. Para tapar vuestro desastre. No, perdona, no. Ah, no, era el mío. En febrero una reforma. ¿Pero de qué? ¿Pero qué? Sistema, una reforma. Y dice, esto ya arregla todo. En mayo otra. Lo de Bankia. Lo de Bankia. Al final, no, pero el problema es otro. El problema es otro. El problema es que el Partido Popular... El problema es que el Partido Popular... ¿Se cree que los 40.000 millones de agujeros se han creado en los últimos 5 meses? Si me dejas un poco te lo explico. El problema es que el Partido Popular se presentó diciendo que Zapatero era el culpable de todo y que ellos iban a traer credibilidad y empleo y nunca les iban a intervenir. Y el problema es que ahora Rajoy ya ha dicho que no va a crear empleo hasta 2015 y que España está intervenida. Y que encima quiere engañar a los españoles diciendo que no es una intervención y que va a subir los impuestos, que es lo que va a hacer. Perdóname, pero los españoles, que somos los que estamos pagando los impuestos en este momento, nos sentimos muy engañados, pero Óscar, de verdad, yo que tú no sacaría la bandera por parte del PSOE de somos los que decimos la verdad. No, claro que yo no la sacaría. Básicamente porque teníais un presidente que negó la crisis, negó la recesión, negó la depresión, y dijo que no dejaría un solo parado tirado en la cuneta. Y que hizo actuaciones para que no intervinieran a España. Y tenemos un presidente del Partido Popular que sacaba pecho diciendo que no iba a intervenir en la vida y que ellos iban a arreglar todos los problemas, y España está hoy más intervenida y con menos derechos sociales para los ciudadanos. En breve sacaremos un número de cuenta para hacer una acuestación y haceros un busto por lo bien que nos habéis dejado el país. No, un busto no. Que los ciudadanos tengan más derechos. Yo insisto en que no es rescate y que secuestro y que se pronuncie y que se profundice en ese término, que no es cualquier término, que lo están diciendo muchos economistas. Secuestro, no rescate. Segundo, hay políticos sin vergüenza y políticos con vergüenza. Los que no tienen vergüenza hay que tirarlos por la ventana rápidamente. Y en todos los sitios hay políticos sin vergüenza. Pero también hay banqueros sin vergüenza y ladrones. Muchos. Que tendrían que estar en la cárcel. Y que tendría que haber una comisión de investigación para ver qué ha pasado. Porque directores de caja, pero también directores de banco. Pero además profesionales, economistas, altos señores que sabían del bien y del mal, esos también son culpables. Porque esos profesionales también tienen su corazón político. Aquí no hacen política solo los políticos, también hacen política los banqueros. Y lo último, el poder hoy, básicamente en Europa y en el mundo occidental, no está ni en los parlamentos ni en los gobiernos. Desgraciadamente está en el mercado, en el Fondo Monetario Internacional, en la Banca Mundial, pues, Juanma, en la multilateral. Sí que, pues Juanma, perdona que te lo diga, pero sí que habéis sido inútiles, porque teniendo el BOE en la mano no habéis sido capaces de controlar el mercado, que os quiten, pero no por chorizo solo, por negligentes. Por negligentes. No, por supuesto, los gobiernos... Tú has hablado en general de la clase política. Los gobiernos han sido cómplices al permitir que el mercado financiero estuviera sin ninguna regulación. Si tú pones a un ladrón para que pueda robar lo que quiera, que es lo que han hecho los señores banqueros en el mundo con la hipoteca basura, viene de los Estados Unidos, han robado 200 billones de dólares. Y ese es el origen de la crisis. Bueno, yo solo lo recuerdo demasiadas veces. ¿Para esos ladrones no se meten en la cárcel? Lo recuerdo demasiadas veces, Juanma, pero Juan Manuel, lo recuerdo demasiadas veces, pero el 80% de esas hipotecas basura en Estados Unidos son propiedad de 2 entidades semipúblicas avaladas por el gobierno. Pero dicho esto, quiero decir, mire, los ciudadanos no son tontos. La diferencia entre el sector público y el sector privado es que lo público implica siempre coacción, es lo obligatorio, el impuesto. Y lo privado, en principio lo privado es voluntario. Si se mezcla público y privado es lo malo. Y eso es lo que ha pasado en las cajas de ahorros. Estos 100.000 millones y lo que estamos viendo, los ciudadanos no son tontos. Tiene que ver, por supuesto, con la gestión de los políticos. Y cuando nos metemos... Y cuando nos metemos con los banqueros son déjame un culpables, momento. por favor. Cuando nos metemos con los políticos, no estamos diciendo que los políticos tengan la culpa de todo, sino que hay una clase de políticos que son los políticos profesionales que jamás en la vida han tenido una sola profesión distinta a la de políticos, que no saben hacer otra cosa, que desde los 18 años viven de la... Déjeme usted, por favor. Déjeme usted terminar. Personas que solo viven de la política, aspiran a vivir de la política, no saben y no han hecho otra cosa de la política y se envuelven... Una pregunta. ¿Y los banqueros cómo votan? Que son banqueros desde que nacieron y ahora son sus hijos banqueros, que son profesionales de la banca, que roban, que tienen dinero, que blanquean dinero, que han tenido 2 indultos ya. ¿Ese señor no es un delincuente? Yo lo digo aquí muy alto, ese señor es un delincuente como la copa de un pino. Déjame que le dé la palabra al profesor. Adelante, profesor, y luego le pregunto por estas condiciones que pueden venir. Adelante. Yo creo que no es forma de discutir un problema tan importante como tenemos. Es decir, la discusión tiene que ir. Hay un problema, se ha presentado por el gobierno un programa para tratar de resolver este problema
Y la discusión es, primero, sobre el problema, cómo se ha originado, quién lo ha originado y si los cálculos pueden ser aceptables. Y segundo, si el programa que ha presentado el gobierno para resolver este problema, pues eso no es aceptable. Pero empezar ahora, hace 15 años, quién es el culpable, quién está, si las cosas son, pues me parece que estamos perdiendo el tiempo. Déjeme que le muestre la gráfica a todos los telespectadores porque Almunia ha insinuado determinadas condiciones. Hace 10 días salía un informe de Bruselas en el que aparecían estas condiciones. Aparecían otras, pero bueno, las principales son estas. Y de lo que se hablaba que tenía que hacer España era eso que están viendo, subir el IVA. Es verdad que decía subir el IVA y bajar, eliminar la subida que se había realizado del IRPF. Hablaba también de otros impuestos indirectos, de los especiales, los que graban la luz, los que graban el gasóleo, los que graban tabaco, alcohol, etcétera, todos esos impuestos. Hablaba de eliminar deducciones fiscales y en concreto aludía a la deducción por vivienda. Hablaba de retrasar la de jubilación, los 67 años, y de hacerlo en vez de con el programa que tiene actualmente la legislación, que llega, me parece que es a los 67 años, poquito a poquito, un mes por cada año, efectivamente, hacerlo de forma anticipada. Es decir, pues o ya a los 67 años o en 2 años o lo que sea, pero acelerar el mecanismo. Avanzar en la reforma laboral, ahí había también lo de liberalizar servicios, pero déjenme que me centre en avanzar en la reforma laboral porque significaría retirar parte del poder que tienen los sindicatos sobre el control de los salarios, es decir, permitir que los salarios se amoldasen a nuestra situación de crisis. Profesor Barea, ¿esto lo vamos a ver en breve, todas estas medidas? Tendrían que estar ya hechas y acordadas por el gobierno. Yo creo que es un tema que venimos discutiendo de que la política del gobierno tal y como se lleva durante, yo creo que 10 años, pues no era sostenible en el tiempo. Al final nos hemos pegado el tortazo porque realmente hemos querido hacer unas políticas para lo cual no había recursos suficientes. Nos metimos en un déficit del 11,5% del PIB cuando estábamos en un superávit del 2%, y así llevamos desde entonces. Aún estamos en un 8 y pico % de déficit. Y ahora resulta que después del problema del déficit tenemos el problema de política monetaria, de que las cajas, que son entidades financieras, pues no tienen recursos para hacer frente a sus peticiones y a sus necesidades. Pues que hay dos problemas graves. Por un lado, la política presupuestaria y por otro la política monetaria, que son las dos columnas para llevar un país. Y bueno, si seguimos así, diciendo que esa política no es buena o nada, no hay pues política me parece. monetaria. Dejadme que veamos, porque más cierto imposible lo que estaba diciendo el profesor Barea. La Junta de Andalucía comunica que tiene problemas para pagar la nómina de julio del próximo mes al personal sanitario. Pero vamos a escuchar al señor Toso de Comisiones Obreras, porque por lo visto ellos no tienen nada que ver en toda esta historia. Atención. A estas alturas no quedaba otra alternativa que acudir a la búsqueda de recursos en la Unión Europea. En nuestra opinión, hubiera sido deseable que, primero, esto se hubiese realizado mucho antes. En segundo lugar, que se hubiese evitado que el foco se pusiera exclusivamente en el sistema financiero español. Pues lo podían haber pedido, se podían haber acordado. Si de veras les parecía tan urgente, que lo hubiesen dicho. Bueno, yo creo que estamos mezclando, como decía el profesor Barea, yo creo que dos cosas. Por un lado, esas medidas, esas recomendaciones de la Unión Europea no son consecuencia de la línea de crédito de 100.000 millones que hay que dar al sector financiero, son anteriores al acuerdo de este fin de semana. Esas son medidas que se apuntan como consecuencia de que incluso con los ajustes que se han hecho hasta ahora se presume que no vamos a ser capaces de cumplir con el objetivo de déficit previsto para este año. Eso, por lo tanto, nada tiene que ver con la crisis del sector financiero, que es otra cuestión, y que lo que establece son, por mucho que os empeñéis, medidas para las entidades que piden esos créditos. Decíais antes que, hombre, que esto es con aval del Estado, que computa como deuda pública. Evidentemente, es que no hay ningún mecanismo para prestar a los bancos. Si alguno se inventáis alguno por el cual la Unión Europea pueda prestar a bancos, con lo que supone eso de
atentado contra la competencia entre entidades financieras, pues evidentemente lo podéis apuntar. ¿Cuál es la alternativa que vosotros veis a que sea por este mecanismo por el que se sanen estas entidades? A menos que la alternativa sea dejar caer una parte del sector financiero, que los depositantes no se les... Sí, que caigan, con lo que supone para muchos miles de millones. Vale, claro, asegurando el dinero al que lo tiene ahí depositado. O sea, que alguien tiene que poner el dinero, porque si no, asegurar a la gente que recupera su dinero sin que lo ponga nadie es muy complicado. Y termino muy rápido con dos cosas. Primera, hombre, creo que es muy malo que en los debates se introduzcan como premisas cosas que son falsedades como la copa de un pino. O sea, querer hacer creer a la opinión pública que el agujero del sector financiero, por ejemplo, o el déficit del 8,9% de este año, es culpa de Mariano Rajoy, que lleva gobernando 5 meses, es tomar por idiotas a la audiencia o a la opinión pública. Esto lo único que se está haciendo es buscar una solución a un problema de aquel que negó la crisis, que los brotes verdes, que el sector financiero más saneado del mundo, que hemos adelantado a Francia. Todas esas, si me dejas acabar, porque es que si no, cuando hables tú no te dejo acabar yo. Y entonces estamos así toda la noche. Entonces, que quienes habéis creado el problema, quienes habéis arruinado al país, vengáis ahora a criticar que se tomen medidas para solucionar el problema que vosotros habéis creado, a mí me parece que insulta la inteligencia de los españoles. Tomar medidas, no. Primero, los 66.000 millones que se han ido de España por la gran confianza que generaba el gobierno de Mariano Rajoy, que han ido 66.000 millones? Ahí está publicado. No, ahí donde. Que no es verdad. Millones que no es verdad, si es que mientes. No miento, es que ahora me tienes que dejar hablar conmigo, aunque no te guste. Sí, por favor, ahora me tienes que dejar hablar a mí, aunque no te guste. Óscar, adelante. Te vuelvo a repetir lo de antes. Óscar, te vuelve a repetir lo de antes. Otra falsedad, cuando digan Óscar, adelante, por favor. Mariano Rajoy se presentó ante los electores en este país diciendo que iba a crear empleo y que España no iba a ser intervenida. No va a crear empleo y España intervenida. Y después, el sacrificio que hay que hacer en este rescate que sí va a afectar a los españoles, por mucho que queréis utilizar este lenguaje, el sacrificio que se afecta a los españoles es que hayáis quebrado el país. Que me dejes un momento hablar a mí, que pongo un ejemplo. Mira, Esperanza Aguirre, del cual forma parte de su grupo, Esperanza Aguirre, presenta unos presupuestos ahora de recortes de 1.045 millones de euros. Y nosotros decimos, en vez de seguir cargándose la sanidad, haciendo recortes en sanidad y en educación, ponga usted el impuesto de patrimonio, que son 2.000 millones de euros. Pero la carga y el sacrificio siempre va para lo mismo. Eso, más impuestos. Es lo que estamos esperando los ciudadanos, más impuestos. Sí, señor. Una gran medida es impuesto de sucesiones. Una gran medida cosernos a impuestos. Los recortes que va a hacer. ¿Cómo puedes decir que de un presupuesto de 18.000 millones? Luis, es que es falso. Que no es falso. Luis, dejadme lo único que diga, porque por lo visto, Luis, los bancos que han aparecido de la noche a la mañana, todos en 5 meses contaminados, son, a excepción de Santander, BBVA y CaixaBank, que son los 3 bancos que el informe del FMI separa, ¿vale?, de todo el resto. Sobre el resto empieza a decir, bueno, estos 3, Santander, BBVA y CaixaBank, son, y leo literalmente, capaces de afrontar un deterioro de las condiciones económicas. Luego establece una segunda división y dice las entidades nacionalizadas, Bankia, Catalunya Caixa y Nova Galicia, que van a tener que pedir un nuevo apoyo al FROB. A partir de ahí empiezan todas las de ayuda, Bankia, Catalunya Caixa y Nova Galicia. 4 entidades más, que son Sabadell, Popular, Kutxabank y Bankinter, que en opinión del FMI van a estar muy justas para cumplir con los requisitos. Luego hay otros 4 grupos de cajas por debajo, donde está Unicaja España Duero, Banco Mare Nostrum, está Ibercaja, está Liberbank, que podrían necesitar ayudas del FROB. Es decir, prácticamente, bueno, una retahíla, prácticamente todas las cajas están tocadas, según el FMI. Bueno, pues esto ha debido aparecer de la noche a la mañana, Luis. Sí, vamos a ver, cuando hemos recibido la noticia de que nos daban 100.000 millones de euros, prácticamente lo que todos hemos entendido es que eso iba a permitir cubrir con creces el agujero de esas cajas. Por tanto, hubiera debido haber una reacción de los mercados diciendo, ha desaparecido el problema, estamos de momento salvados. Sin embargo, la reacción no ha sido esa. Hoy la prima de riesgo ha vuelto a subir, la bolsa ha bajado. ¿Cómo es eso posible? Pues por la sencilla razón de que lo que nos están dando es una ayuda temporal para cubrir un agujero que resulta que ha aparecido, que se ha cuantificado al final como mucho mayor de lo que inicialmente se preveía. Pero lo que está esperando Europa es que el gobierno adopte otra serie de medidas, especialmente porque el domingo hay elecciones en Grecia. Y
como en Grecia gane la extrema izquierda de Syriza, Grecia tiene que empezar a salir del euro el lunes y Europa necesita resolver nuestra situación. Y hace falta un recorte drástico del presupuesto, que se puede hacer con dos formas, o bien Estado del Bienestar o bien Estado autonómico. Yo quiero que se elimine el Estado autonómico y que no se toque el Estado del Bienestar y espero que el Gobierno vaya. Déjame, Luis, con lo que decías, está saliendo en estos momentos en todas las páginas web, la UE prepara un corralito en Grecia por si el país decide abandonar el euro. Es una filtración de Reuters que está asegurando que la zona euro y las instituciones de la Unión Europea están preparando un mecanismo de urgencia por si este fin de semana pasa lo que no queremos que pase, que es que salgan los más radicales y que planteen directa y abiertamente la salida de Grecia del euro. Y en ese momento de lo que se está hablando, se lo leo con el texto que está apareciendo en estos momentos en Teletipos, sería el establecimiento de controles fronterizos para evitar al máximo la salida de dinero del país y la restricción de sacar dinero en los cajeros automáticos. Traducido, corralito. Y el país está colgando que sería al menos en Grecia. Solamente una cosa en referencia a la prima de riesgo que se me ha olvidado decir antes y es muy rápido. La prima de riesgo hoy ha empezado cayendo, también la bolsa ha empezado a subir y luego... La prima de riesgo empezó cayendo. La bolsa ha empezado a subir y luego es verdad que se ha dado la vuelta. El motivo no es un motivo de desconfianza sobre la economía española, ni mucho menos, es un motivo técnico. Hay una duda sobre si el fondo que va a prestar esa deuda va a estar... por encima, digamos, a la hora de cobrar, por decirlo de una forma que se entienda, va a estar por encima de esos 100.000 millones del resto de la deuda pública. Eso hace saltar los covenants, las condiciones de los seguros sobre la deuda española y hace que los fondos se queden cortos, tengan que quedarse cortos de deuda. Pero es solamente por este motivo, por la prevalencia de la deuda de estos 100.000 millones sobre el resto. Profesor. Este fin de semana. Y el Gobierno enseguida ha establecido un proceso para llegar a solventarlo, este problema. Y lo tenemos ahí. Lo único que hay que discutir es si ese problema que ha surgido ahora, no quiere decir que se haya surgido en este momento por una mala decisión, es un problema que viene de atraso, de que las cajas de ahorros había un fondo que no era muy transparente y muy claro, y al final se ha puesto de manifiesto que tiene un déficit encubierto las cajas de ahorro. Entonces lo que hay que discutir si ese procedimiento que el Gobierno o ese sistema que el Gobierno propone para resolver este problema, eso no es el correcto, y si no, ¿cuál vemos que se pudiera hacer el correcto? Esa es la discusión que nosotros debemos tener. Pero si empezamos ahora que fulano es tal, que mengano es tal, que el de más allá, estaremos aquí 3 horas y la gente que nos oye nos dirá... Profesor, déjame que le haga una pregunta por el tema que estaba comentando, de la noticia que está apareciendo, de que la UE puede estar preparando un mecanismo de corralito en Grecia dependiendo de lo que ocurra. Y el diario El País está asegurando que sería al menos en Grecia. Lo cual pone un poco los pelos de punta. Yo no sé si al menos qué es lo que quiere decir, no sé si lo tendrá confirmado el periódico o no. ¿Podría haber, en caso de que se vea que Grecia, por lo que sale en las elecciones, ya coge el rumbo de salir del euro, que hay una especie de pánico, de miedo a que se resquebraje el euro, ¿podría implantarse un corralito? ¿Estas noticias pueden ser ciertas? Los periódicos pueden escribir para vender cosas muy sensacionales. Es Reuters, es Reuters. Bueno, pues Reuters. Lo que yo quiero decir es que la situación de Grecia no es la nuestra. Nosotros no estamos ante un corralito que podamos dar 3 pasos y vamos a caer en ese corralito. Podemos tener medidas aceptables. La prueba está que, en principio, el programa presentado por el Gobierno, que ha salido en los periódicos, que no sé si será el real o no, pero es el que yo tengo la información, parece aceptable. Hay unas cajas que no tienen liquidez y que efectivamente el sistema financiero sin liquidez produce pánico. Los que están allí efectivamente pueden empezar a querer retirar sus fondos. Eso hay que solventarlo y mientras más pronto mejor. ¿Parece lógico el sistema que ha propuesto el Gobierno? Yo creo que sí, a mi entender. Pero esto es lo que
tiene que salir de la discusión. ¿Y por qué es lógico? Porque hay una falta de liquidez en las cajas de ahorros que principalmente se nutre de fondos de clases medias o sobre ese nivel, que no es grandes personas de grandes riquezas que tengan allí, y puede ser muy peligroso que no se tomen medidas rápidas. Pues esperemos, María Antonia, déjame que veamos a Rosa Díez, porque ha planteado directamente una querella contra toda la cúpula de Bankia. Muchísimas gracias, profesor Barea. Ahora te doy la palabra. Vamos a escuchar a Rosa Díez y esperemos que estas noticias del Corralito sean una exageración. Atención. Que se esclarezcan las responsabilidades de todo tipo ante una situación que ha producido un grave quebranto a nuestra economía, un grave quebranto al conjunto del sistema financiero y que además ha sido un engaño masivo para cientos de miles de pequeños inversores, ya que la salida a bolsa de Bankia, a nuestro juicio, se hizo desde la base de una falsificación de los datos. Bueno, pues empieza a subir el tema, ya hay una querella presentada contra toda la cúpula, incluirá a Rodrigo Rato, por supuesto. Mamen. A mí me parece estupendo que se presenten, lo he dicho antes, unas querellas todas las que sean, pero claro, estamos en la misma, es decir, si el gobierno del PP en 5 meses no ha montado la dices Dios es Cristo, Rodrigo Rato en 10 meses tampoco, entonces vamos a ir para atrás y vamos a ver, si las 7 cajas que componían Bankia tenían 1000, me parece que son 1000 consejeros. Hoy lo he visto en no sé qué periódico, a 300 y pico mil euros al mes por consejero, 180, 270, incluida la bailarina esta que a ti tanto te gusta. Bueno, pues a claro, mí no les gustaba por lo visto a los de la CAM. Esto vamos, es un disparate. Ellos sabrán que pagaban. Este país ha sido, yo no sé si con dolo o sin dolo, pero que ha sido una gestión disparatada. El otro día me decían que quebrar Caja Madrid, porque claro, cuando la recibe Rodrigo Rato ya está quebrado, quebrar Caja Madrid con lo bien que estaba esa caja, yo lo desconozco, hay que ser tan inútil o hacerlo con tanta alevosía que algo, pues por eso digo lo de la justicia, que pasen, que cuenten a ver cómo han conseguido quebrar una caja como Caja Madrid, o quebrar una caja como Castilla-La Mancha, o quebrar una caja como la bancaja de la bailarina, ¿no? Pues empiezan todos esos procesos. Juan Manuel, déjame que les presente ya a Juan de Dios Dávila, economista. Por tranquilizar a la gente, eso supone el 30% del sistema financiero español, es decir, no está todo el sistema financiero español hecho una porquería. Adelante, Juan Manuel. Bueno, yo creo que pensar que no va a tener repercusión los 100.000 millones que se le da a la banca me parece que es de puro ingenuo. ¿Culpables de esta situación? Por supuesto, el señor Zapatero y su gobierno, pero ya lo pagó, por eso le retiraron la confianza los españoles. Pero culpable también el señor Rajoy, que yo creo que tiene que dimitir, porque ha agotado en muy pocos meses, ha mentido. Dijo, no va a haber más impuestos, hubo más impuestos. Voy a evitar el rescate, estamos en el rescate, en el secuestro, yo digo. Entonces yo creo que ese señor tiene que irse. Si estáis exigiendo tanto a los políticos, ese político, después de fracasar en 5 meses, tiene que marcharse. Y luego, el compañero que decía, hay que eliminar, o sea, quiero el estado de bienestar, pero eliminar al mismo tiempo la autonomía. Yo creo que básicamente la autonomía, aparte de los errores o aciertos de cada uno en su gobierno, hoy básicamente la autonomía son sanidad, educación y servicios sociales. Eso se llama estado de bienestar. Si te carga el estado, si te carga la autonomía hoy, otra cosa es que habrá que reorganizarla como tú quieras. Reasumir las competencias para poder garantizar la sanidad y la educación. ¿Por qué lo va a hacer mejor el Estado central que la autonomía? Pues mira, desde que se han transferido sanidad y educación a las autonomías, el gasto, sin aumentar las prestaciones a los ciudadanos, se ha incrementado un 40%. Yo te digo que yo critico muchas cosas de lo que ha hecho el gobierno andaluz, del PSOE en Andalucía, pero digo que en sanidad hemos mejorado muchísimo en sanidad. Y estamos a la cabeza de la sanidad casi Manuel, es que gastar no es sinónimo de gestionar bien, es sinónimo de gastar. Yo soy crítico, ustedes lo saben, perfectamente crítico con el PSOE. María Antonia y Asís. Entonces, cuidado, porque además el otro tema, ¿lo aguantarían los ciudadanos de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía? María Antonia, pues ya tenemos encima todas estas querellas. La noticia en este momento verdaderamente preocupante es la que se refiere a las medidas que parece ser el Eurogrupo puede adoptar en los próximos días, o mañana o pasado, que están relacionadas con la suspensión del Tratado de Schengen, es decir, controles de personas en las fronteras, con el control de capitales y con la retirada de efectivo, no solo de los cajeros, sino de las entidades financieras. Pero bueno, yo es que creo que esto ya lo están haciendo los ciudadanos, supongo que en Grecia igual que en nuestro país. Recientemente hemos leído muchas noticias del capital que está saliendo de las entidades financieras hacia
hacia el exterior o incluso hacia cajas de seguridad. Es decir, el ciudadano que tiene determinados ahorros en las entidades financieras, pues lo quiere tener a buen recaudo, faltaría ¿Cómo más. puede decir una cosa que es falsa? ¿No es verdad que está saliendo dinero de los bancos más del flujo habitual? Está contrastada y lo que tenía que existir es más transparencia y menos opacidad. Vamos a ver, ¿por quién está contrastada, María Antonia? Es que yo no sé por qué os empeñéis en atemorizar a la opinión pública. No es atemorizar a la opinión pública, los ciudadanos están haciendo con sus ahorros lo que consideran oportuno. Yo creo que el ciudadano es bueno que sepa la situación y para clarificarla un poco, no digo que no esté clara, pero para clarificarla, en primer lugar, hay más dinero, hay 100.000 millones de euros en unas condiciones razonables de préstamo, eso va a ser bueno para la liquidez y para el sistema financiero, pero eso implica también un problema. Hay una deuda, puede haber una deuda mayor, la deuda total, por favor, la deuda total de las administraciones públicas puede llegar a representar el 90% y eso nos obliga a revisar, actualizar y permanentemente mejorar lo que es un ahorro de las administraciones públicas que puede estar comprometiendo. Yo creo que ese es el mensaje que se le debe dar a los ciudadanos. Tenemos más dinero, tenemos una deuda y esa deuda implica que tenemos que racionalizar mucho más las administraciones públicas. Luego podemos discutir si esto es lo que nos gusta o no nos gusta y si debemos reducir la mamandurria, perdón con la palabra, en cajas de ahorros que ha habido hasta ahora. Eso es inevitable. En la práctica es darle dinero a los bancos, a los ricos, y quitarle derechos a los trabajadores. Yo creo que lo fundamental... Juan de Dios, déjame que te haga una pregunta, porque yo estaba refiriéndome al tema de lo de las cajas. UPyD plantea ya esa querella contra toda la cúpula de Bankia, pero yo antes lo comentaba, el tema de lo de la bailarina en la CAM. Bueno, pero es que les digo más. Ahí había un turronero, ¿vale? El turronero ha explicado, esto es frase suya, literalmente, no estaba preparado, ni tenía tiempo para leer un balance. Una cajera de un súper, una socióloga y la bailarina me acompañaban en la comisión de control y en concreto esta bailarina ha asegurado como gran disculpa para decir por qué no tenían ni idea de qué pasaba en la caja y por qué se hacía lo que les daba la gana a cada uno de ellos. Nadie nos dijo que hubiera una crisis. Su nombre es Isabel Cambronero, ha comparecido en la comisión de las Cortes y ha asegurado que nosotros no discutíamos nada. Lo ha dicho sobre el Consejo y asegura nadie nos dijo que hubiera una crisis. O sea, yo de verdad no sé muy bien de dónde los sacaban. Fíjate lo bueno de la comisión de investigación. Lo bueno de la comisión de investigación, que la gente sepa la verdad. Comisión de investigación. Juan de Dios. Juan de Dios, por favor, de verdad. Juan de Dios, adelante. Yo, verdad, querría hacer muy rápida. Primero que necesitamos conocer cuál es la realidad y no transportarnos al siglo XIX con grandes términos ideológicos que no son la realidad. El capitalismo más bien. No. El problema es que si no teníamos esos 100.000 millones, quebrábamos. Y quebraba España. Y eso significa... Pero Rajoy iba a evitar, espera, perdona, que ya sé que respetas mucho la libertad y déjame terminar a mí el razonamiento. El tema es que esa quiebra suponía el empobrecimiento radical de toda la población española. En esa situación sí que les quiero decir una cosa. Esto no es algo distinto de lo que haya pasado en Estados Unidos. El gobierno norteamericano tuvo que dar 120.000 millones al Citi en cash, más 28.000 millones al Citi en avales. Tuvo que dar a Fannie Mae y a Freddie Mae otros 50.000 millones, cuando se habían dicho que necesitaban 35.000. En Alemania, el Hypo Real Estate necesitó otros 50.000 millones. Alemania lleva 104.000 millones metidos en el sistema financiero. ¿Qué es lo que pone de manifiesto? Espera, perdona. ¿Qué pone de manifiesto esta crisis? Pone de manifiesto que las naciones son importantes para el bien de todos los españoles. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora, incluso en esta mesa? Que los partidos políticos, que son los que tienen ahora mismo cedida la gestión de todo esto, no son capaces de darse cuenta que no hay que empezar al enfrentamiento, sino que hay que arreglar una situación dramática, en el que hemos comprado tiempo, pero un tiempo que se nos puede acabar en 3 o en 6 meses. De hecho, que la prima de riesgo haya subido significa que el mercado lo que está diciendo es que al final esos 100.000 millones, el aval es del gobierno español, y o hacen las reformas necesarias o al final aquí no saldremos, porque esos bancos que reciban esa ayuda volverán a comprar una deuda pública para financiar el Estado de las autonomías. Y estoy totalmente de acuerdo con el señor Luis del Pino. El Estado de las autonomías no lo podemos igualar
a mejor sanidad, a mejor educación. Al contrario, lo tenemos que igualar a un despilfarro que está imposibilitando que la sanidad, que la educación, que el estado de bienestar realmente sea una realidad. Sin embargo, el Estado hay unas central... duplicidades que no son duplicidades, sino que está multiplicado por 17. Está multiplicado por 17. Tener una comisión de duplicidades. Juan de Dios, ¿cómo puede impactar en esta historia dos asuntos que están apareciendo en estos momentos en la actualidad? La petición por parte de Cataluña de pacto fiscal, y Alicia Sánchez Camacho ha salido a decir que tras consultarlo con Mariano Rajoy le ha dicho que bueno, que de momento adelante con los faroles. Y dos, el tema de esa presentación de una candidatura en el País Vasco, se llama EH Bildu, es una rama, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo, sería una rama Bildu, partido auspiciado por ETA. ¿Cómo puede, y tenemos todavía en espera nada más y nada menos que la sentencia sobre Sortu, si nos empiezan a aparecer este tipo de peticiones, no sé si autonómicas, soberanistas, independentistas, secesionistas, cada uno que lo llame como quiera, ¿qué repercusión puede tener para todos los españoles? Pues mire, por ejemplo, la primera de todos es que aquí nos hemos olvidado que la política energética que se decidió hace unos cuantos años en contra de las centrales nucleares ha supuesto que España el coste energético sea 3 veces superior al francés. Y nos están diciendo que tenemos que ser más productivos que el francés. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos que pagar una factura energética 3 veces superior? Y si recuerdan, en esta política energética tuvo mucho que ver ETA. Tuvo mucho que ver el secuestro, desgraciadamente, y el posterior asesinato del ingeniero Ryan. Y ahí fue cuando se paralizó toda la política energética centrada en las centrales nucleares, en una energía barata. El que ETA entre y se mantenga, porque ahora mismo está en las instituciones, es claramente un peligro enorme, porque será imposible que el Estado de las Autonomías se pueda adelgazar con este actor que ha sido un actor principal para el establecimiento de esta locura en la que estamos manteniendo 17 parlamentos. Mamen y María Antonia. Yo creo que ETA es responsable. Mamen y María Antonia. La central de Lemoniz fue el primer triunfo de los terroristas sobre el Estado de Derecho, de eso a mí no me cabe la menor duda. Pero también es verdad que la población española, desde Andalucía hasta Galicia, acertada o erróneamente, y desde Cataluña hasta Cádiz, no querían cosas nucleares y no querían centrales nucleares. Pero no nos vayamos al tema nuclear, vamos al tema de la necesidad de que España tenga una cohesión y una política única si queremos hacer determinadas reformas. A la comisión de investigación, por contestarle a Óscar, hoy resulta que la comisión de investigación, a mí lo que me parece es que todo el mundo arma mucho follón, pero si tiene un tío que ir al trullo, no va por la comisión de investigación, va porque pasa por el juzgado. Y lo siguiente que voy a decir es el Estado de las Autonomías. En este país no puede ser, y siempre pongo el mismo ejemplo, que una chica que sea maltratada y vaya a un hospital, vayan a todo correr a ayudarle la comunidad autónoma, el ayuntamiento y el Estado. Que le dé uno de los tres el servicio, que se lo dé de cine, que le dé psicólogo, que le dé ayuda económica, pero uno de los tres. No podemos tener triplicidades en los servicios, estos que decide sanidad, no sé qué, de servicios sociales. Uno, que lo dé bien, pero uno. Pero no cargarte la autonomía. Sí, María Antonia. Yo, Carlos, quería hacer casi una enmienda a la totalidad, porque se ha dado un tratamiento bastante frívolo, se ha dado y se ha comentado de una forma bastante frívola pues dos profesiones como son una bailarina, no sé si se identifican con la danza del vientre, y un turronero. Yo creo que la bailarina debe ser una profesional, un autónomo, finanza, ¿no? Y el turronero debe ser pues una pequeña o mediana empresa. Y pueden estar representando, a los impositores. Oye, pueden estar representando. ¿Tú te dejarías operar por una bailarina? Y pueden estar representando a los impositores. Pueden estar representando a los impositores. No, lo que te estoy diciendo es que debe haber un tratamiento menos frívolo de los representantes de los impositores en las cajas de ahorro. Bueno, si no queréis no hablo, adiós, ya está, no digo nada más. Habla lo que quieras, pero... Ya, pero oye, déjame que hable, Dios, ¿no? ¿Tú llevarías una bicicleta a que te arreglase un pedal a una bailarina? Oye, y le hemos llevado las finanzas de una comunidad autónoma entera. Pueden estar representando a los impositores perfectamente y pueden ser ellos mismos impositores. Pueden ser impositores. ¿Que solamente queremos a la bailarina y a los turroneros para que metan dinero en los bancos? ¿Para representar al resto de los impositores no los queremos? Oye, Carlos, María Antonia, hay comentarios que de verdad que tendría que salir en pantalla el sin comentarios. Para que metan dinero en los bancos la bailarina. Bueno, lo que quiero decir es que me parece a la bailarina para que la bailarina debe ser una autónoma y el otro debe ser una pequeña o una mediana empresa. Y que lo mismo representan a los impositores. Están habilitados para gestionar una entidad financiera. Que hagamos un tratamiento menos frívolo, porque, hombre, lo mismo tenía que estar representado por estos gestores que nos han robado, por estos gestores que nos han robado tanto. Lo mismo tenía que estar representados, ¿no? Por estos expertos, por estos técnicos, especialistas,
economistas, incompetentes. No, ellos se han declarado incompetentes para esa. Un poquito ellos mismos se han declarado incompetentes para esa cuestión. Y lo segundo que quería... A ver, por favor, respetadme los turnos, María Antonia, y concluye. lo segundo que quería decir es que, oye, yo, la verdad es que eliminar el estado de las autonomías, no sé si queremos volver a un estado centralizado, yo creo que es mejorable, y muy mejorable. Ahora bien, dudo que ningún gobierno sea capaz de acometer una reforma estructural del estado de las autonomías, pero de ahí a eliminar el estado de las autonomías en un estado descentralizado que acerca los servicios públicos a la ciudadanía, que puede estar evidentemente mejor gestionado, no sé, me parece que hay un abismo considerable. Y sobre todo, no existe eso de que acerca la administración a la ciudadanía, es una falacia. A la ciudadanía lo que le importa es el principio de subsidiariedad que está en la Unión Europea. Pero mira cómo ha quedado la CAM, a la ciudadanía lo que le importa es que tenga el servicio. Delito de Código Penal, que es distinto. Eso es distinto. Una cosa es el Código Penal y los delitos de Código Penal. Luis. A la ciudadanía lo que le importa es ir a un hospital y que le atiendan, llevar a su hijo al colegio y que le den clase, y tener una oficina de la administración donde quejarse o donde poder ir a hacer sugerencias. Y le da igual que esa oficina, ese hospital o ese colegio sean gestionados por el ayuntamiento, por la autonomía o por el Estado. Yo no tengo nada contra el Estado. ¿Qué pocas necesidades has pasado, Luis? Yo no tengo nada contra el Estado de las autonomías. ¿Qué pocas necesidades? Seguro que no te han tenido que curar por pobre, ni ir a 50 kilómetros, ni morirte en el camino. No como a los diputados, que es un colectivo necesitadísimo. Te sorprenderías. Yo no tengo nada contra el Estado de las autonomías en sí mismo. Lo que no tiene sentido es este Estado de las autonomías como está configurado. Eso es distinto, pero tú has hablado de eliminar. No puede haber antes. 17 defensores del pueblo. No puede haber 17 comisiones de liberación. Pero has hablado de eliminar, no de reconducir. Bueno, estamos en estos momentos en un país en el que los partidos nacionalistas tienen tal fuerza y tal grado de control sobre el Estado de las autonomías que reconducirlo es dificilísimo. Si tú encuentras la forma de reconducirlo reduciendo todos esos chiringuitos que están montados, es el asunto, datis de cuestión, los chiringuitos. Comprando la idea que la acabas de comprar. Ha habido una comisión en la Asamblea de Madrid que ha durado 8 o 10 meses de duplicidades, porque todo el mundo habla de duplicidades, de duplicidades y duplicidades. Se ha demostrado que prácticamente no hay duplicidades. ¿El SUMA y el SAMUR? Perdona, el SAMUR atiende, el SAMUR atiende la calle. ¿Y cuál es el coste? ¿Cuál es el coste del SUMA? ¿Cuál es el coste? ¿Cuál es el coste? No, escucha un momento. Dímelo, por favor, dímelo. Te lo digo, pero si me dejas un momento te lo digo, ¿vale? Mira, el SAMUR atiende la calle, el SUMA atiende fuera de la ciudad de Madrid, el resto de la Comunidad de Madrid, y ha estado un responsable que tiene a lo mejor las cifras mejor que yo. Y me dices, ¿cuánto cuesta? Es que hay un coste que es social, es que yo quiero que cueste... No demagogia, no. Tú has venido aquí diciendo... Que lo que importa es que lo atiendas. Si lo atiendes más barato, no, pues es que más barato, es que la falacia de más barato no existe. Servicio público y el que no tenga que se fuera. No, lo que se está planteando aquí es, con la excusa de la estructura o de modificar la estructura territorial del Estado, que haya menos derechos. Porque aquí, sí, de los políticos, dices, ¿de quién? De quien quiera, no, de quien quiera del sector, te aseguro que no. ¿Cuánto cuesta un representante político? ¿Cuánto cuesta el SUMA y que me dejes un momentito hablar. Ahora la cuestión, a un ciudadano lo que le interesa es ir a un hospital y que la atiendan. Eso puede decir un madrileño. Porque Esperanza Aguirre ha presentado una modificación del presupuesto donde dice que va a haber menos dinero para tratamientos de oncología, para gasto farmacéutico. En el Ramón y Cajal, por ejemplo, establece... ¿Me quieres dejar un momento terminar? ¿Me quieres dejar un momento acabar? Tú decías un ejemplo, yo te lo doy el ejemplo. Esperanza Aguirre ha puesto los presupuestos de modificación presupuestaria y en el Ramón y Cajal se reduzca la partida para tratamientos oncológicos en 6 millones de euros, cuando es la partida de 4,5 millones. Y cuando es Madrid la que está sosteniendo el sistema de pensiones público. Yo no quiero eso. A ver, Paco, muy rápido, que nos entra una publicidad enseguida, Paco. Muy rápidamente. Me parece muy rápidamente. Muy rápido, por favor, que luego tenemos una publicidad y le doy la palabra a Juan. Me parece absolutamente irresponsable y yo diría que, en fin, algo más que irresponsable el que se juegue con cosas como los tratamientos oncológicos y que se digan las burradas que estáis diciendo en el día de hoy sobre que Esperanza Aguirre ha dado instrucciones para reducir tratamientos oncológicos. Eso es una falsedad. Eso está en el presupuesto. Eso es una infamia como la copa de un pino que no te permito ni siquiera que la digas porque ofende gravemente a la gente. ¿Qué me dices, hombre? Si vas a dejar hablar, si cada vez que voy a hablar vas a hablar tú. Se trata de permitir, no permitir, sino de parar. No, que hable otro. Bueno, nos vamos un momentito a publicidad, volvemos enseguida y continuamos. Adelante.
Bueno, pues lo que les contaba, yo no sé si hay duplicidades o no, vamos, lo sé muy bien y por supuestísimo que las hay, y si no miren el déficit de las comunidades autónomas, la Junta de Andalucía ha anunciado, se lo repito, que no va a poder pagar la nómina de julio al personal sanitario. Así estamos. Juan Manuel, adelante. No, decía el economista que estamos planteando cosas del siglo XIX, pero yo creo que el capitalismo es del siglo XVIII, que es el sistema que nos domina, y es las políticas neoliberales, y es el descontrol del mercado financiero, es el robar a manos llenas de los grandes banqueros, con la ingeniería financiera de las hipotecas basura, los causantes de esta crisis. Ellos son verdugos de esta crisis. Que por supuesto ha habido gobiernos llamados socialdemócratas y llamados de derecha o llamados de izquierda, pero los dos procapitalistas que han consentido ese robo a mano armada, por supuesto que también. Pero yo creo que si hubiera justicia en este planeta y en este país, muchos banqueros tendrían que estar en la cárcel. Y también algunos políticos, también algunos presidentes de gobierno. Pues investíguese. Yo digo que tendría que haber una investigación con lo que está pasando. Pero desde luego los banqueros y los profesionales de la banca también tienen que pasar por el banquillo de los acusados. Juan Manuel, los políticos también. Me reconocerás que el argumento de la culpa es de los neoliberales. No. Y si un socialista lo ha hecho es que era neoliberal. Mira, yo, no, de verdad, es que la política que aquí ha hecho, un tanto surrealista, la política que yo conozco en el Estado español que ha hecho Zapatero ha sido neoliberal pura y dura. Se caracteriza por eso. Vamos, si Zapatero es socialista, yo soy obispo de Roma. Mira, hay una cosa muy curiosa. Para que termine yo ahora. Hablaba el compañero economista de que en los Estados Unidos, que por supuesto que se han puesto mucho dinero a los bancos. Sí, por supuesto que sí. Pero no dice que Obama ha metido muchísima inversión pública para salir de la crisis, no solamente recorte. Aquí solo recorte. Y recorte siempre contra los mismos. Porque recorta a los ricos, no. Recorta a los pobres siempre. Hay 6 millones de parados. Yo conozco a gente a inmigrantes sin papeles en este país, que comen de las basuras que tiran los grandes almacenes. A ver, déjame que te lo pregunte. Le seguimos apretando a los mismos, recorte a los mismos, que con todo el cariño, ¿por qué no recortamos a los que más tienen? Yo es que de verdad, con todo el cariño, con todo ese eslogan, lo que me gustaría es todavía escuchar algún argumento. Esto es una opinión. Deja contestar, Juan Manuel. No, si yo no digo que no sea respetable, lo que digo es que es un eslogan. Ahora lo que quiero ver es el razonamiento que hay detrás, para decir que un banquero es un ladrón, así, del tirón. Sí. ¿Por qué? Cuando compran, mira, cuando los bancos españoles han comprado 400.000 millones de euros al 1% al Banco Central Europeo, que es dinero público, y lo revenden a los estados, 6%, eso se llama usura. Manuel, que se llama robo a mano armada. Y se llama atracadores. Y se llama terrorismo económico. Eso tiene ese nombre. Por favor, se nos va a acabar el tiempo. Que comprar al 1, Juan Manuel, por comprar al 1 y vender al 6. Juan Manuel, por favor, que esto ya lo has dicho. Juan Manuel, ya lo has dicho. Eso no es robo, dime lo que es. Juan Manuel, han aparecido unas informaciones, y te lo voy a preguntar, sobre ti. Sobre un viaje a Venezuela. Lo digo porque estamos hablando de ricos y pobres. Y las informaciones aseguraban que tú viajabas en business. Que fuiste pagado por instituciones pagadas por el dinero público de los venezolanos, que me da que el pobre pueblo venezolano de rico tiene poco. Y que estuviste allí no sé cuánto tiempo en un hotel lujoso. ¿Eso es cierto? Eso lo llamo yo desvergüenza informativa. Bueno, la pregunta es si es cierto. Luego lo calificas como quieras. Eso es mentira. ¿No viajaste en business? A ver, yo viajo siempre viajo en turista, por razones económicas y por razones de... ¿En este viaje has viajado en business o no? No, eso es lo primero, que no. ¿En qué has viajado? Yo he viajado en turista, pero además... A ver, Juan Manuel, me acabas de decir antes de entrar que tú, cuando te encontraste el billete, en el billete ya no podías cambiarlo y que era el vuelo que era. Claro, pero que el billete que venía, por eso de ahí habrán sacado la noticia. No me digas que no viajaste en business. No, pero yo he viajado en turista. Pero alguien ha sacado alguna información que es cierta, que a mí me pagan en business, que yo nunca he viajado, ni viajo porque no lo creo. ¿Pero de ese viaje vas en business o no? No. Bueno. Pero bueno, ¿y para qué están los asientos de la compañía? ¿Para que viajen los banqueros? A ver, por favor, María Antonia. Rapidísimo, que se nos ha acabado el tiempo. De hecho, estamos fuera de tiempo. Rapidísimo. Juan Manuel. Vamos a ver, ¿ustedes cómo pagáis el billete aquí? Nosotros en taxi. Me da que ahí no hay business. Bueno, si alguien me ve en el taxi, alguien me dice, el alcalde de Madrid viajando en taxi. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos. A descansar, que hay que levantar España. Mañana 23:30.